Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos de nuevo aquí con nosotros en nuestra clase número 4 de la certificación de Microsoft Word a nivel academic, trabajando con la plataforma de Testing Program. Bueno, pues vamos a iniciar y vamos a trabajar con esta sección que se llama trabajar con objetos dentro de Microsoft Word. Y bueno, vamos a dar inicio. Bien, nosotros al poder trabajar o al poder estar realizando nuestros documentos, tenemos la facilidad y la posibilidad de poder crear dibujos a través de una forma. Una forma es una figura, ya sea un cuadro, un círculo, una estrella o una flecha, que nosotros podemos anexar o insertar en Microsoft Word. Entonces Microsoft Word nos da la posibilidad, como ustedes pueden observar en la pantalla, de poder insertar diferentes formas con diferentes características, diferentes diseños y bueno, pues también podemos modificar su formato para poder darle una apariencia como nosotros lo deseemos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo ustedes pueden agregar formas, cómo ustedes pueden agregar diferentes diseños y lo mismo, pueden agregar lo que es color, contorno, bordes, etcétera, etcétera. Entonces a esto se refiere la parte de poder insertar formas y obviamente poder modificar su diseño. Tenemos la posibilidad de poder cambiar el tamaño de esos objetos. Recuerden que siempre tenemos dos opciones que podemos nosotros modificar, ya sea el ancho o sea el alto. ¿Sí? Entonces ustedes pueden modificar ya sea un cuadro de texto, puede ser una imagen, una gráfica o un smart art, que vamos a verlo más adelantito para qué sirven y cómo los podemos utilizar. Entonces hay una opción que se llama relación al respecto. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen activa esta casilla de relación al respecto, cuando ustedes modifiquen un ejemplo el ancho, automáticamente el alto también se va a modificar. Si ustedes necesitan hacer esos cambios, pero solamente un ejemplo con el ancho, pero el alto lo quieren mantener, entonces es importante que ustedes desactiven esta casilla que se llama relación al respecto. Y cuando ustedes lo desactivan, pues ahora sí ustedes pueden modificar solamente el ancho. Sí, volvemos a repetir. Si está activa, automáticamente si yo aumento el ancho, el alto se va a modificar. Si la desactivamos, podemos hacerlo de una forma separada. Puedo modificar el ancho o puedo modificar el alto. A esto se refiere esta parte. La posición de los objetos significa el poder colocarlo dentro de un lugar muy específico dentro de nuestro documento. Obviamente tenemos que tomar en cuenta la referencia entre los márgenes, los bordes de la página o en un párrafo. Entonces Microsoft Word nos incluye una herramienta para que ustedes puedan posicionar esos objetos dependiendo la opción que ustedes necesiten. Entonces todos respetan esos márgenes y ustedes pueden ajustar su objeto. Ya puede ser de forma izquierda, centrada, derecha, etcétera. Ustedes tienen diferentes opciones y posibilidades para que puedan uh, pues poder colocar su objeto. ¿Sí? Entonces ustedes también, si no les agrada algunas de estas opciones, tienen la posibilidad de que manualmente ustedes puedan cambiar la posición de ese objeto y con esto poder brindar y poder darle una vista mejor a su documento, ¿sí? Que no se vean las imágenes colocadas así solamente, sino que tengan una estructura, se vea bien, se vea bonita. Sí, a esto se refiere esta parte de que ustedes puedan posicionar sus objetos de una forma más profesional. Bien, hay otra opción que van a trabajar el y obviamente pues esto se refiere que ustedes pueden enviar objetos al fondo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que ustedes pueden agregar objetos como imágenes gráficas, cuadros de texto, botones, formas, etcétera, y ustedes los pueden ir colocando de una forma de que se vean encima del otro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes pues obviamente quedan al inicio, se puede observar que tenemos diferentes objetos
insertados al fondo. Si ustedes colocan los objetos sin sobreponerse, no importa cuál está al frente y cuál está al fondo, porque esto no se va a notar. Pero cuando ustedes tienen los objetos que sí se sobreponen, pueden resultar determinante la posición que tengan entre sí para que el objeto pueda tapar a otro objeto. Dependiendo la opción que ustedes necesiten, ustedes pueden ir agregando sus formas y pueden enviar estos objetos al fondo. Observen la siguiente imagen. ¿Sí? Tenemos un diseño en el cual vemos que podemos modificar, y aquí si ustedes observan lo tenemos la imagen de testing program. Ya tenemos diferentes objetos, tenemos diferentes imágenes, tenemos una flecha, tenemos unas letras por acá. Entonces este fondo que dice testing program de color azul, yo lo puedo enviar al fondo, ¿sí? Es decir, se va a colocar detrás de las imágenes que yo tengo acá. Entonces, de esta forma se vería solamente agregar los objetos de una forma eh, sin enviarlo al fondo. Y en esta imagen que ustedes pueden observar aquí, ya se colocó en el fondo y se pueden observar las imágenes de una forma correcta. ¿Sí? Podemos alinear también los objetos seleccionados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que ustedes pueden establecer una posición con respecto, perdón, a la posición de otro objeto en algún elemento del documento. Es decir, ustedes pueden alinear, supongamos, dos imágenes, tienen una imagen y quieren que esté alineada, tal vez una se encuentra en la página 4 y la otra en la 3, pero quieren que esté alineado, entonces seleccionamos una imagen y nos vamos a esta opción de alinear y le colocamos alinear objetos seleccionados o alinear respecto a esta imagen que yo tengo, y automáticamente mis imágenes se van a seleccionar de una forma idéntica, ¿sí? Es decir, va a tomar las propiedades de la imagen número 1 y la va a alinear. ¿Ok? Entonces ustedes pueden agregar esta parte. Pueden alinear también a la izquierda, pueden alinear a la parte superior, pueden alinear a la derecha, etcétera, como ustedes necesiten agregar sus documentos. ¿Para qué sirve? Cuando ustedes colocan varias imágenes en un determinado espacio de la página, puede sugerir la necesidad de alinearlas para que se vean mejor. ¿A qué se refiere? Bueno, yo tengo diferentes imágenes, si ustedes observan aquí, y si yo alineo respecto a una, las tres se van a ver mucho mejor, van a tener la misma posición, van a estar alineaditas y mi documento se va a ver mucho mejor en su forma visual. ¿Ok? Entonces ustedes pueden alinear también objetos utilizando guías de alineación en el cual todas las imágenes tengan la misma posición y la misma alineación. Bien, también podemos aplicar lo que es el color de relleno. El color de relleno, pues como ustedes saben, los cuadros de texto, los gráficos, las formas o los smart art pueden ser rellenada de algún color que ustedes gusten, ¿sí? Ya sea un degradado, una imagen, una textura. Entonces ustedes van a encontrar que tienen la paleta de colores en esta opción de relleno de forma, y ustedes pueden cambiar o pueden agregar o pueden modificar los colores de acuerdo a su gusto. Ok, entonces aquí tenemos, vean, un color de relleno nos ayuda a poder rellenar obviamente a nuestro gusto las diferentes formas o los diferentes objetos. Ya vieron, aquí tenemos una forma y se le está colocando un relleno color verde. Aquí tenemos una flecha creada por objetos donde está indicado que son paso 1, paso 2, y a cada uno de esos pasos pues, le hemos agregado un color, un relleno de diferente color, o también podemos agregar a un cuadro de texto que tenga el fondo de algún relleno de algún color. ¿Ok? A esto se refiere esta parte. Podemos insertar iconos también. ¿Qué es un icono? Es la representación de un objeto o de una idea. Obviamente nosotros, si ustedes observan en el mundo real, pues un ejemplo en la carretera o cuando viajan, pueden observar que tenemos diferentes iconos que nos dan referencia de algo, ¿no? Un ejemplo nos muestra el icono de agua, tal vez, ¿no? Que tal vez en ese lugar puedes encontrar agua o que puedes encontrar alguna gasolinería, etcétera. Entonces, esos iconos nosotros también los podemos agregar en Microsoft Word dependiendo a nuestros gustos. Entonces, Microsoft Word nos va a permitir acceder a una amplia gama de galería de iconos en el cual ustedes pueden seleccionar y agregar en su documento. Entonces, de acuerdo a su necesidad, ustedes pueden agregar diferentes iconos a su documento.
Bien, aquí tenemos el ejemplo, lo que yo les comentaba, cuando ustedes viajan, un ejemplo, esto indica que pues, hay un doctor o hay una clínica, un hospital, que se prohíbe fumar, que tal vez encuentras un restaurante, que es algún lugarcito, cuando vamos a los estacionamientos, que es dedicado a las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, a esto se refiere el poder trabajar con iconos, dependiendo de lo que ustedes quieren informar con ese icono, ¿sale? También tenemos la opción de insertar lo que son modelos 3D. Los modelos 3D es una representación digital o física de algo, de un objeto, de alguna persona, de alguna planta, de algún animal, el cual pues existe en el mundo real. Entonces también Microsoft Word nos va a ayudar con un comando que permite acceder a una amplia gama de imágenes o de modelos 3D que ustedes pueden insertar en sus documentos. Entonces simplemente dan clic en la opción de modelos 3D y automáticamente ustedes pueden agregar modelos en tercera dimensión dentro de sus documentos. Bien, pasamos a la parte de los Smart Art y Word Art. Los Smart Art son elementos gráficos que ustedes pueden agregar dentro de sus documentos para poder comunicar alguna idea o poder representar alguna estructura jerárquica o flujo de información. ¿Sí? El Smart Art, pues obviamente ustedes seleccionan dependiendo la opción o el tipo, entonces se crea esa forma y ustedes pueden agregar texto de acuerdo a la necesidad que tengan. ¿Sí? Entonces Microsoft Word también nos ofrece una colección de estos objetos de Smart Art predefinidos que se encuentran agrupados en diferentes categorías. Y el objeto Word Art es un texto decorativo que ustedes pueden agregar también en sus trabajos, en sus documentos, en el cual pues ya tienen una combinación predeterminada de efectos y formatos que ustedes pueden agregar. Entonces también ustedes pueden agregar esta opción de Word Art y les va a mostrar pues diferentes tipos de diseños con diferentes formatos que ustedes pueden elegir para poder insertar dentro de sus documentos. Bien, aquí tenemos el ejemplo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, el Smart Art nos va a ayudar para pues comunicar de una forma mejor o de una forma efectiva, también una forma visual atractiva, ya sea una idea, un mensaje o proceso. Entonces ustedes pueden agregar estos elementos para que su trabajo, pues obviamente si quieren expresar alguna idea o algún proceso o alguna jerarquía, ustedes lo puedan hacer de una forma más bonita, con colores, con formas y le da pues obviamente una mayor visibilidad a su trabajo. En la parte de WordArt pues es una manera rápida de que ustedes puedan crear un documento que pueda destacar dentro de su archivo, dentro de su documento que están trabajando, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, automáticamente va a tomar las propiedades de ese tipo de WordArt y obviamente pues va a llevar un color de letra, un tamaño, un efecto, etcétera, y automáticamente pues ustedes pueden agregar rápidamente un texto que nos ayude a destacar pues del contenido que nosotros estamos trabajando. Obviamente esto es común utilizarlo en documentos que no son formales, ¿sí? Es dedicado para documentos que no son ejecutivos y que también, pues en este caso, no son formales. Podemos utilizarlos como en un folleto, una tarjeta de felicitación, un reconocimiento, una invitación, tal vez de alguna fiesta, etcétera, etcétera. Bien, y pues así como nosotros podemos agregar estos elementos, también tenemos la opción de poderlos quitar sin ningún problema. También los pueden modificar o simplemente seleccionarían parte de su elemento, le presionan la tecla suprimir y ya, obviamente se va a eliminar ese objeto o esa parte que ustedes no necesitan. ¿Sale? Bien. Bueno, aquí lo tenemos también. Vean, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros. Entonces ustedes al eliminar lo pueden modificar a su gusto. ¿Sí? De 5 hemos eliminado 2 y nos quedaron 3 elementos dentro de nuestro Smart Art. ¿Ok? Bien, lo mismo, así como lo hemos estado trabajando con los objetos, también podemos cambiar los colores del Smart Art. ¿Ok? Pueden agregar un color de acuerdo a su necesidad, pueden agregar efectos o algún estilo
que a ustedes les llame más la atención. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Pues obviamente si cambiamos colores, pues esto se va a ver más atractivo. ¿Sale? Bien, vamos a avanzar. Y bueno, pasamos a una parte importante que tenemos dentro de Word. Word también, como lo hace Microsoft Excel, nos da la posibilidad de poder crear gráficas de alguna información que nosotros estemos representando. ¿Sí? Entonces las gráficas, pues ¿a qué nos ayudan? Pues obviamente nos ayudan a demostrar de una forma más fácil la estadística de algunos valores que nosotros tengamos en nuestro documento. Entonces ustedes pueden agregar, pueden modificar y pueden seleccionar alguna gráfica de acuerdo a su necesidad. ¿Sale? ¿Para qué sirve? Bueno, las audiencias interpretan y entienden de una manera más fácil y rápida los datos que son expuestos mediante gráficas, por lo que resulta pues obviamente un medio excelente para poder comunicar cierto tipo de información. Entonces ustedes también tienen la posibilidad de poder pues obviamente crear gráficas. Bien, bien, y pasamos a otro punto, el hipervínculo. Ah, pueden agregar hipervínculos. ¿Qué es un hipervínculo? Un hipervínculo es un elemento que puede llevarte a un lugar electrónico a otro, es decir, como si fuera una liga. Cuando ustedes navegan en internet, eh, supongamos vamos a ingresar aquí a internet, ok, lo tenemos. Y si ustedes buscan algo en internet, bien, al dar clic, por ejemplo, vamos a buscar agua, ok. Si ustedes observan, dentro de internet también nos vamos a encontrar lo que son, pues obviamente, hipervínculos o ligas que nos ayudan a poder enviarnos a otro lado. Entonces, un ejemplo, si ustedes no saben qué sustancia, dan clic en sustancia y automáticamente los lleva a esa explicación de la sustancia. ¿Sí? Si se dan cuenta, siempre nos va a mostrar con otro color las palabras que cuentan con algún hipervínculo. ¿Sale? Aquí lo tenemos. ¿Sale? Entonces, esta es una forma en que ustedes pueden agregar hipervínculos sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esta parte de que ustedes pueden también agregar hipervínculos, ya sea dentro de su mismo documento o si ustedes quieren agregar un hipervínculo, así como lo vieron en internet, también lo pueden realizar en, pues obviamente, en páginas web. Supongamos que desde su documento digital puedan enviar alguna información dentro de su documento que los redirija a una página web. ¿Ok? A esto se refiere. Bien, y pasamos con las dos secciones, tanto de diseñar tablas y trabajar con tablas, que es una de las más importantes también que vamos a encontrar en este contenido. Y bueno, las tablas, si ustedes se dan cuenta, pues son columnas y son filas que nosotros podemos insertar en nuestros documentos para poder agregar información de una forma tabular. Las tablas, si ustedes observan, siempre van a estar tanto por filas y por columnas. Entonces Microsoft Word nos ofrece diferentes formas de insertar una tabla en un documento, ya sea utilizando la cuadrícula de insertar tabla, pueden hacerlo también utilizando el cuadro de diálogo de poder insertar una tabla, y también pueden dibujar tabla o pueden también diseñar o crear tablas rápidas. Las tablas pues obviamente nos van a ayudar para poder organizar mejor nuestra información, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo es posible poder seleccionar. Esta es la forma de poder seleccionar tanto de forma continua o de forma discontinua dependiendo nuestra necesidad. ¿A qué se refiere? Una forma continua es cuando yo selecciono todo de una forma, como su nombre lo dice, continua, y cuando necesito información separada, entonces esta parte se le llama como selección discontinua. Tenemos la parte de insertar filas y columnas. Ya que ustedes crearon sus tablas, tienen la posibilidad de poder agregar más filas. ¿Cuáles son las filas? Regreso por acá. Las filas son las que tenemos de forma horizontal y las columnas son las que tenemos de forma vertical. ¿Sale? Entonces, eso es importante que ustedes observen cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Bien.
Entonces vean, aquí ya que ustedes tienen las tablas, pueden insertar tanto en la parte de arriba o insertar en la parte de abajo o insertar alguna columna a la derecha o a la izquierda, dependiendo su necesidad. Bien, y aquí tenemos el ejemplo. Yo ya tengo una tabla y se me ocurre insertar, podemos dar clic derecho en mi tabla, la seleccionamos, clic derecho, me voy a la opción de insertar y podemos insertar columnas a la izquierda, columnas a la derecha, insertar filas encima o filas abajo, o también tenemos la opción de poder insertar celdas, ¿sale? Lo mismo, así como podemos agregar, también nosotros podemos eliminar filas y columnas dependiendo nuestro trabajo o nuestra necesidad. Si en ocasiones tienes más filas y ya te sobraron filas, pues es más conveniente que tú las puedas eliminar para que no estén en blanco, ¿no? O sin elementos o sin información. Entonces es importante que ustedes puedan, pues obviamente, agregar y eliminar filas y columnas a sus tablas. También nos encontramos de una forma rápida eh, lo, lo que son los estilos. Ustedes pueden elegir diferentes estilos. Microsoft Word les brinda una galería de diferentes estilos en los cuales ustedes pueden seleccionar algún estilo dependiendo el gusto, dependiendo su necesidad. ¿Y qué va a hacer este estilo? Bueno, les va a agregar ciertos formatos, ya sea el color, el tipo de letra, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del diseño de la tabla que ustedes necesiten, ustedes pueden trabajar con la parte de los estilos de una tabla. Entonces simplemente nos vamos a estilos y ustedes pueden elegir, y así como ustedes pueden observar en la parte inferior de su pantalla, tenemos pues obviamente dos estilos diferentes, ¿vale? Bien, aquí tenemos los estilos, son conjuntos predeterminados, ya lo habíamos comentado, que afectan su diseño. Y pueden modificar el estilo de la tabla. ¿A qué se refiere? Significa que pueden activar o desactivar algunas de las opciones que pueden cambiar el estilo predeterminado que se ha aplicado a una tabla. Y aquí lo tenemos. Fila de encabezado, fila totales, filas con bandas, primera columna, primera, última columna y columnas con bandas. Bien, cuando nosotros activamos la primera opción que se llama fila de encabezado, al dar clic y activar esta casilla, lo que va a hacer es que va a aplicar un formato diferente a esa primera fila de la tabla. Es decir, le va a dar otro color, le va a dar otro formato distinto al resto de mis filas. ¿Ok? Ahora, cuando nos vamos a la parte de filas totales, aplica un formato diferente a la última fila de la tabla. Es decir, esta es la primera y esta sería nuestra última fila. Cambiaría su formato de un color distinto. Tenemos la opción de filas con bandas, el cual aplica un sombreado a las filas pares de la tabla. A las filas pares, un ejemplo, si ustedes tienen un color gris, como que se ve un poquito más fuertecito, y las filas impares están normal, de color blanco, a eso se refiere. La primera columna se refiere que le aplica un formato diferente a la primera columna de la tabla, es decir, tu primera columna va a tener otro formato, otro color que va a distinguir al resto de las columnas. Lo mismo sucede con la última columna, que en este caso pues le aplicaría un formato diferente a la última columna, y también tenemos columnas con bandas que también nos va a aplicar un sombreado a las columnas pares de la tabla para que ustedes puedan, es una forma visual, poder observar la información de mejor forma, ¿no? También tenemos la opción de poder aplicar bordes y sombreados. Los bordes, pues obviamente son las líneas que dibujan las tablas, ¿no? O sea, ustedes ven cada una de las líneas que está dibujando la tabla. Esos son los bordes. Y el sombreado se refiere al color de fondo que contiene cada una de las celdas. ¿Qué es una celda? La celda es la intersección entre una columna y una fila. Para que ustedes entiendan qué es una celda. Una celda es la intersección entre una columna y una fila. Bueno, y trabajamos mucho con esto en la parte de Excel. Bien, también tenemos la opción, así como ustedes pueden agregar formatos, también tenemos la opción de poder quitar formatos a tablas y dejar tablas sin formato, es decir, que estén totalmente, pues simplemente con las líneas normales, y a esto se refiere la parte de quitar formatos de tablas. Bien, una tabla es un conjunto de filas y columnas cuya intersección se llama celdas, lo que yo les acabo de comentar.
Al insertar una tabla en un documento de forma predeterminada, se alinea horizontalmente a la izquierda. Entonces, ustedes también tienen la posibilidad de que cuando una tabla esté alineada horizontalmente a la izquierda, es posible definir qué tan separada quieren que esté esa tabla del margen izquierdo de su página, y a este espacio se le llama sangría izquierda. También podemos modificar la sangría izquierda o la sangría derecha dependiendo nuestra necesidad. Bien, esta opción, que se llama repetir filas de título, se refiere a la parte de que supongamos que ustedes tienen una tabla que abarca 5 hojas. Bien, tenemos una tabla de título, que es esta que tenemos aquí. Si ustedes activan esta opción, lo que va a suceder es que en las 5 hojas se va a repetir esta fila, que es de un color diferente, en el cual me muestra los elementos que pertenecen cada una de las celdas que cuenta esta tabla. Entonces, ¿para qué me sirve? Supongamos que tenemos 5 hojas y pasa un tiempo y solamente ves la información, pero no sabes a qué se refiere esa tabla. Entonces es bueno poder activar esta opción para que en las 5 hojas tú puedas observar el título o la fila de título de la tabla. Entonces, aunque pierdas las hojas, tú te vas a poder observar o vas a poder verificar de qué información trata esa tabla. Entonces es importante que ustedes puedan ocupar esta opción dependiendo de la necesidad que tengan. ¿Sale? Bien. Aquí tenemos distribuir filas y columnas. ¿A qué se refiere? Bueno, que ustedes pueden usar, pueden modificar sus filas, si las quieren más amplias, si las quieren más angostas, si, etcétera, etcétera. Si quieren dibujarlas, todo esto se refiere a la parte de distribuir filas y columnas de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Pueden cambiar el ancho de columnas. Hay diferentes formas de poderlo hacer. ¿Sí? Una es, pues obviamente, seleccionando cada uno de los bordes y poder ampliarlo con clic sostenido, o también podemos modificarlo directamente por puntos, en el cual seleccionamos nuestra tabla y nos vamos a la opción de ancho de columna, ingresamos el valor que nosotros necesitamos y automáticamente va a cambiar el ancho de nuestras columnas. ¿Sí? Aquí lo tenemos. También tenemos lo que es el alto predeterminado, pero también ustedes pueden modificarlo de acuerdo a su criterio. Las celdas, como lo mencionábamos, son la intersección entre filas y columnas, y también nosotros podemos alinear el contenido, ya sea en este ejemplo está alineado al lado izquierdo. Podemos también centrar la información en la celda o también lo podemos alinear a la derecha dependiendo de nuestra necesidad. ¿Qué es esto de combinar? El combinar celdas y dividir celdas son acciones que permiten modificar la estructura de una tabla. Si ustedes necesitan combinar celdas, significa que van a convertir dos o más celdas contiguas en una sola celda. Y si quieren dividir celdas, significa convertir una celda en dos o más celdas contiguas. Aquí tenemos esta opción. Observen que yo aquí tengo esta imagen. Tenemos 1, 2, 3, 4 filas o 4 celdas que tenemos acá. Si yo utilizo la opción de combinar celdas, lo que va a realizar es que estas 4 celdas que tenemos aquí se va a convertir en una sola, y ustedes lo van a poder observar de esta forma. A eso significa combinar celdas. ¿Sí? Entonces, también la opción que tenemos por acá es que ustedes pueden dividir alguna celda. Aquí tenemos el texto y tengo estas 3 últimas celdas en el cual se ha utilizado el dividir, y si ustedes observan lo ha hecho de forma vertical. ¿Ok? Para que ustedes puedan obviamente pues dividir o darle una mejor estructura a sus tablas dependiendo lo que ustedes necesiten realizar. ¿Sale? Bien, tenemos la opción de pues obviamente poder convertir texto en una tabla. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo tener texto normal dentro de mi documento y yo lo puedo convertir tanto a tabla, o de tabla también lo puedo convertir automáticamente en texto, y de acuerdo a la estructura yo lo puedo dividir ya sea por marcas de párrafo, por tabulaciones, por comas, o si necesito por otra opción lo podemos agregar.
A esto se refiere el poder convertir una tabla a texto, y también podemos convertir lo que es texto en tabla. Si ustedes tienen una lista y necesitan crear una tabla, automáticamente simplemente seleccionan ese texto, pulsan esta opción de convertir a texto y convertir a tabla, y automáticamente se va a crear su tabla en ese texto que ustedes están eligiendo. Observen el ejemplo, aquí lo tenemos. Y bueno, aquí estamos, obviamente tenemos este texto. Si ustedes observan, aquí lo tenemos por una coma. Yo puedo seleccionar que la separación de cada una de mi información sea por coma, o si solamente es por tabulación, también eliminaríamos la coma, y cada vez que se encuentre una tabulación, a Microsoft Word entiende que se refiere a una separación de columnas, y así es como vamos a convertir lo que es nuestro texto a tabla. Bien, podemos definir el ajuste de la tabla. Dependiendo de lo que nosotros tengamos o necesitemos, ustedes pueden autoajustar el contenido, lo pueden autoajustar a una ventana o el ancho de columna fijo. Dependiendo su necesidad, ustedes pueden definir la forma automática de cómo quieren ajustar su tabla. Bien, y aquí tenemos las descripciones. ¿A qué se refiere autoajustar el contenido? Bueno, el ancho de cada una de las columnas de la tabla es determinado por las celdas que tienen mayor contenido de cada una de las columnas. Si por ejemplo en la primera columna hay una celda que contiene un texto de 20 caracteres y las demás de esa columna contienen texto con menos caracteres, el ancho de la primera columna se ajustará al 20 de 20 caracteres. A eso se refiere, que dependiendo de la información que ustedes tengan, pueden autoajustar el ancho de su columna al contenido. El ancho de autoajustar la ventana se refiere a que ustedes pueden modificar el ancho que se distribuye en el espacio de trabajo existente, es decir, entre los márgenes izquierdo y derecho del documento de Microsoft Word. Ustedes pueden eh, tratar, o con esta opción Microsoft Word va a tratar de que cada columna tenga el mismo ancho. Y también también tenemos la opción de columna fijo, que permite manualmente poder agregar el ancho de esa columna, y sin obviamente de una forma opcional, como ustedes lo quieren realizar. Ustedes también pueden definir manualmente ese ancho de la columna, ¿sí? Es decir, que sea fijo, y automáticamente todas nuestras columnas van a tener ese ancho, ¿ok? Y bueno, tenemos otra parte importante que no es tan avanzada como Microsoft Excel, pero sí nos vamos a encontrar con esta opción de que ustedes pueden agregar fórmulas a las celdas para poder realizar algunos cálculos rápidos. Si ustedes tienen una lista, supongamos, de ventas, y quieren sumar el total de las ventas en Word, también lo podemos hacer utilizando esta opción de fórmulas. Agregan la fórmula que necesitan, seleccionan los datos del cual se van a obtener para que se realice esa fórmula, y listo, ustedes pueden hacer esta opción. Bien, y bueno, por último, ya esta es nuestra última diapositiva del día de hoy, de esta clase, es que ustedes pueden ordenar esos datos de esas tablas. ¿A qué se refiere? Yo puedo darle un orden dependiendo si lo quiero por apellido o por nombre. Yo los puedo ordenar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, yo selecciono mis datos y puedo utilizar dos distintos criterios. El primero, lo tenemos una tabla ordenada de forma ascendente de acuerdo a la columna de nombre. Si ustedes observan a qué se refiere de forma ascendente, pues es obviamente de acuerdo al nombre, de acuerdo al alfabeto. Iniciamos con el A, la C, la F hasta la S, dependiendo, pues obviamente el nombre de la persona se va a colocar en su lugar. En la otra parte tenemos una tabla ordenada en forma descendente de acuerdo a la columna tipo pago, y en forma ascendente de acuerdo a lo que ustedes pueden observar o podemos modificar. Es decir, a ver, necesito que me pongas de forma ascendente los días pagados, y también necesito que me los pongas o me los coloques de forma de nombre, de acuerdo. Este sería mi primer eh, opción que se estaría evaluando, y de ahí quiero que me los coloques de acuerdo al nombre, que comience de una forma ascendente de la A a la Z. Entonces aquí nos va a organizar. Ya vieron, tenemos tres. Obviamente está tomando los días pagados, perdón, el tipo de pago descendente, sí, el tipo de pago.
y de una forma ascendente de acuerdo al nombre. ¿Sí? También yo puedo modificar de acuerdo a mi necesidad. Y bien, pues con esto estamos llegando a la finalización de esta pequeña clase, de este pequeño curso del día de hoy. Y solamente vamos a agregar, vamos a realizar algunos ejercicios que ustedes se van a encontrar dentro de la plataforma para que puedan pues obviamente visualizar cómo es que se realiza. Bien, en esta parte, esta sección solamente voy a agregar lo que es gráficas, ustedes van a ir agregando lo que son objetos y todo esto lo van a ir realizando, pero simplemente vamos a realizar algunos de los más importantes y esta opción se llama pues obviamente agregar gráficas. Bien, y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a dar clic por acá, que se nos aperture la información, ya lo tenemos por acá, me voy a ir a la parte de entrenamiento. Y bien, aquí en esta parte de entrenamiento vamos a agregar lo que es pues obviamente la opción de agregar gráficas de acuerdo a alguna información que yo ya tengo eh, dentro de mi documento, ¿sí? Y me dice aquí las instrucciones. Utiliza la información de la página 3, que se llama Países que más gustos tienen por la lectura, para crear una gráfica circular. Aquí está gráfica circular 2D en la última página del documento. Entonces me voy a ir por acá, ubico la información, aquí lo tenemos. ¿Qué voy a hacer? Copiar esta información y me está pidiendo que sea en la última página. Acá está, sale. Que necesitamos insertar una gráfica. Me voy a la pestaña de insertar. Aquí tenemos ilustraciones, aquí si se dan cuenta tenemos las formas, los iconos, los modelos 3D, el Smart Art, el gráfico, etcétera. Vamos a dar en gráfico, me pide que sea de una circular, seleccionamos la circular, 2D es esta, le damos a aceptar y observen qué pasa aquí. Aquí sucede algo interesante. Me apertura una pequeña hoja de cálculo en el cual yo puedo agregar la información que necesito. Se van a encontrar, si no mal recuerdo, con lo que es la de barras. Es otro ejercicio que nosotros tenemos que alinear la selección de mi gráfica. Si no mal recuerdo, abarca como 4 columnas y solamente tenemos dos columnas de información. Entonces, ustedes agregan las 2 columnas de información, pero no, pues obviamente ajustan estas opciones, les va a marcar como error. Entonces, es importante que ustedes aprendan a crear sus gráficas. Bien, en este caso me da un ejemplo de ventas, ya tiene información, simplemente lo que voy a hacer, si ustedes observan ya tiene seleccionadas 2 columnas, con la tecla de suprimir voy a eliminar esta información y ahora sí me voy a posicionar en la celda número 1, entonces ahí es donde voy a pegar la información que acabo de copiar, listo, tenemos el país y las horas que tienen las personas en promedio de lectura. Si ustedes observan, está bien seleccionado lo que es mi tabla. Ok. Aunque creo que aquí, vamos a ver, tenemos cuántos Egipto. Creo que no está Egipto. Bien, si ustedes observan, Egipto quedó fuera. ¿Por qué? Lo que yo les comentaba. Mi selección no lo está tomando en cuenta. Entonces, sí es importante que nosotros seleccionemos Egipto también. Y automáticamente mi selección ya está acá con Egipto. Ok, ¿ya vieron? Entonces es muy interesante y muy importante que ustedes puedan verificar qué información se está tomando en cuenta en la selección de su gráfico. Entonces por acá ya lo tenemos. Si ustedes observan ya tenemos las horas. Y tenemos India, Tailandia, China, Filipinas y Egipto que nos hacía falta. Ya lo hemos agregado a nuestra gráfica. Le damos continuar. Ok. Y listo. Tenemos una respuesta correcta. Perfecto. Bien, ¿qué otro ejercicio vamos a realizar? La parte de gráficas creo que ya se entendió. Hipervínculos lo van a ir trabajando. Nos vamos a ir a la parte de insertar una tabla, que es lo que hemos visto el día de hoy. Bien, tenemos lo que son nuestras tablas. Vamos a crear una tabla. Vamos a ver qué nos pide la plataforma. Ok, por acá lo tenemos. Vamos a la parte de entrenamiento. Y aquí nos dice que
vamos a agregar. Dice en la página 5, después del dito adquirir mayor velocidad, le inserta una tabla de 3 columnas y 2 filas. A ver, nos lo posicionamos en la página 5. Después de la parte de adquirir mayor velocidad, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué nos pide? Insertar una tabla. Lo podemos hacer directamente desde la opción de insertar. Seleccionamos la opción de tabla y nos está pidiendo que tengamos 3 columnas y 2 filas. ¿Ya vieron? Columnas, filas. ¿Ok? Seleccionamos. Entonces pueden insertar alguna tabla, pueden dibujar la tabla o pueden crear tablas rápidas también. Aquí está. Listo. Si ustedes observan, ya hemos creado nuestra tabla. Ok. Y le vamos a dar en continuar. Ok. Estos son los ejercicios que se van a estar encontrando dentro de su plataforma. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer algunos más para poder avanzar. Tenemos eliminar opciones, estilos. Vamos a aplicar aplicar bordes y sombreados a tabla para que ustedes vean que pueden modificar estas opciones. Nos vamos por acá. Ok. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir la información dando clic en el botón verde. Aquí lo tenemos. Nos vamos a ir directamente a la parte de entrenamiento. Muy bien. Listo. Dice a la tabla 6, de la tabla de la página 6, aplícale bordes todos a color amarillo y ancho de 3 puntos. Muy bien, me voy a ubicar en la página número 6. Acá está. Si ustedes observan, aquí tenemos nuestra tabla. La voy a seleccionar. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la parte de bordes y sombreados. Aquí está, bordes y sombreados. Listo, voy a abrir. Y me está pidiendo que sea todos. Aquí está la opción de todos. ¿Sale? Dice que sea del color amarillo. Aquí tenemos la opción de color. Doy clic. Y aquí está la opción. Vean, este es naranja. No es amarillo. Perfecto, amarillo. Y que tenga un ancho. Aquí lo tenemos el ancho de 3 puntos. Acá está el ancho de 3 puntos. Y como son todos, ustedes pueden elegir ya sea cuadro, si lo quieren cuadrícula o personalizado. Ustedes pueden realizar sus bordes de acuerdo a su gusto. Le damos a aceptar. Y si ustedes observan, ha sucedido esto. Me voy a regresar para que ustedes vean. Lo teníamos así. Y después que agregamos los bordes, aquí está. Ya cambió. Y le hemos agregado el border a todos los bordes, a todas las líneas, con este formato. ¿Sí? Que sea amarillo y que de ancho tenga 3 puntos. Perfecto. Le vamos a dar continuar. Listo. Muy bien. Ok, perfecto. Ya hicimos este que tenemos por acá. Ok, de esta sección voy a realizar lo que es convertir texto en tabla. ¿Sí? Para que ustedes observen cómo se hace esto. Convertir texto en tabla. Vamos a dar clic. Bien, ya lo tenemos por acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir texto a tabla. Nos vamos a la parte de entrenamiento. Muy bien. Dice en la última página, convierte a tabla el texto que se encuentra después del subtítulo libros más leídos. Utiliza la opción de tabulaciones para poder separar el texto. Entonces vamos a la última página de nuestro documento y observamos que aquí tenemos nuestra información. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la información que yo quiero que se convierta a tabla. Listo. Me voy a insertar, opción de tabla, y aquí tenemos la parte de convertir texto en tabla. Entonces vamos a dar clic y aquí nos dice cómo lo quieres. Separar como por tabulaciones, párrafo, coma, si lo quieres el ancho automático, cuántas columnas necesitas, cuántas filas, etcétera. Ustedes pueden hacer sus modificaciones, pero en este caso lo voy a dejar de forma predeterminada y que aquí esté seleccionado que lo necesito como
que se separe por medio de tabulaciones. ¿Ok? Vamos a dar clic, vamos a aceptar y listo, ya lo tenemos. Nuestro texto, vamos a regresar para que ustedes observen cómo estaba anteriormente el texto y cómo lo tenemos ahora ya que hemos realizado, pues obviamente, o que hemos convertido ese texto, ok, en una tabla. Perfecto, pues le vamos a dar continuar. Muy bien, listo. Y bueno, jóvenes, pues hemos llegado a la parte final de esta clase. Les agradezco mucho su atención. Eh, les los invito a que sigan avanzando para poder terminar rápidamente lo más pronto posible nuestra certificación. Y bueno, pues sin más, les agradezco mucho que tengan un excelente día o tarde o noche, dependiendo del horario que nos estén viendo. Una excelente semana. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video de la próxima semana. Saludos cordiales.